Dominic Russo llegó a casa sin avisar. Nadie sabía que había vuelto. La mansión estaba en silencio, como lo había estado durante 14 meses. Pero entonces oyó algo, un sonido que provenía de algún lugar del interior. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Por instinto, su mano buscó la pistola que llevaba a su lado. Sin embargo, no era un sonido peligroso. No sabía qué era. Se acercó, siguiendo el ruido, con ambas manos temblorosas. Provenía de la cocina. Empujó la puerta y lo que vio le dejó sin aliento. Dominic Russo era un jefe de la mafia, el líder de la familia Russo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Nueva York. Controlaba los puertos, los casinos clandestinos y la mitad de los negocios de protección de Manhattan. Los hombres le temían. Sus enemigos temblaban al oír su nombre. Todo lo que tocaba se convertía en oro o en sangre. Pero el poder no podía devolverle lo que había perdido. Su esposa, Isabella, fue asesinada a tiros a plena luz del día. El cártel Méndez, una familia rival, quería enviar un mensaje. Emboscaron su coche cuando iba a recoger a sus 3 hijas al colegio. Isabella utilizó su propio cuerpo como escudo. Murió en el acto. Las niñas sobrevivieron. No tenían ni un rasguño. Dominic estaba en Chicago ocupándose de sus negocios cuando recibió la llamada. En su funeral algo se rompió dentro de sus 3 hijas pequeñas, Lucía, Valentina y Mía, de 4 años, trillizas idénticas con rizos negros y los ojos marrones de su madre. Las 3 dejaron de hablar. Al mismo tiempo, Lucía solía leer libros a sus muñecas. Valentina preguntaba por qué sobre todo. Mía cantaba canciones que se inventaba en el baño y durante las comidas mientras jugaba. Ahora no había nada. Silencio. 14 meses de silencio absoluto. Ni una sola palabra, ni una risa, ni siquiera un sollozo. Solo se oía a 3 niñas pequeñas cogidas de la mano, mirando al vacío como fantasmas. Dominic hizo lo que cualquier padre con recursos ilimitados haría. Gastó millones tratando de arreglar lo que se había roto. Psicólogos infantiles de los mejores hospitales, médicos especialistas de Europa, una terapia tras otra. Las llevó a Disney World, a los Hamptons, a una isla privada en el Caribe. Les compró cachorros, ponis, les construyó un castillo de juguete en el jardín. Nada funcionó. Las niñas permanecieron encerradas en sí mismas, en silencio juntas, como si hubieran hecho un pacto con el dolor. También hizo otra cosa. Persiguió al cártel Méndez. Uno por uno, les hizo pagar con sangre. Le llevó 3 meses borrarles del mapa. Pero la venganza no trajo de vuelta a Isabella, ni hizo que su hija volviera a hablar. Así que Dominic hizo lo que suelen hacer los hombres destrozados. Huyó. Se sumergió en su imperio. 18 horas de trabajo al día, un viaje cada semana. Chicago, Miami, Las Vegas. Porque sentarse en esa mansión, mirando a 3 niñas silenciosas, era como ahogarse. Su finca en Long Island tenía 15 dormitorios, una piscina, una pista de tenis, una playa privada, pero era el lugar más solitario del mundo. Y antes de continuar, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones. Dale a me gusta si crees en las segundas oportunidades y comenta desde dónde estás viendo el video, porque esta historia te mostrará que, incluso en el silencio más oscuro, el amor puede encontrar el camino de vuelta. Una noche, Rosa se paró en la puerta del estudio de Dominic. Llevaba 15 años con la familia Russo. Había visto a Dominic pasar de ser un joven impulsivo a convertirse en un poderoso jefe. Había estado a su lado el día de su boda, el día en que nacieron sus hijos y el día en que Isabella yacía en su ataúd, pero ahora estaba agotada. Jefe, necesito hablar con usted. Dominic no levantó la vista de la pila de papeles. Habla. Rosa respiró hondo. Ya no puedo ocuparme sola de esta casa y de las 3 niñas pequeñas. La casa es demasiado grande. Las niñas necesitan más cuidados de los que yo puedo darles. Necesito contratar a más gente. Dominic seguía sin levantar la vista. El bolígrafo en su mano seguía firmando documentos cuyo contenido Rosa no quería conocer. Contrata a quien quieras, Rosa, pero comprueba bien sus antecedentes. Su voz era vacía, como si ella acabara de preguntarle si podía comprar más bombillas. Rosa asintió y salió.
Sabía que eso era todo lo que iba a obtener de ese hombre. 3 días después, Elena Vázquez se encontraba ante una verja de hierro de 3 metros de altura. Levantó la vista. Había cámaras de seguridad por todas partes. Al menos 5 que ella pudiera contar. Quizás más que no pudiera ver. La puerta se abrió lentamente sin que nadie pulsara el timbre. La habían estado observando desde el momento en que bajó del autobús. Elena entró. Un camino pavimentado con piedras conducía a una mansión enorme. No, no era una mansión. Era una fortaleza, un pequeño reino escondido en Long Island. 2 hombres vestidos con trajes negros estaban de pie junto a la puerta principal. No sonreían, no la saludaron, simplemente se quedaron allí, con los brazos cruzados, recorriendo a Elena con la mirada como si fueran escáneres de aeropuerto. Ella notó el bulto que se curvaba bajo las chaquetas de sus trajes. Armas. Ambos llevaban armas. Elena tragó saliva. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Miró hacia la izquierda. En el patio había aparcado un SUV negro brillante. Cristales antibalas, carrocería blindada. Había visto ese tipo de vehículos en las películas, los que se usaban para los presidentes o los jefes de la mafia. «Vuelve», una voz en su cabeza gritaba. «Vuelve, Elena. Este no es un lugar para alguien como tú». Pero necesitaba ese trabajo. Necesitaba dinero para pagar al abogado de Miguel. Necesitaba dinero para sobrevivir. El miedo era un lujo que no se podía permitir. Siguió caminando. Un hombre la condujo al interior. La casa era aún más intimidante de lo que había imaginado. Techos altísimos, lámparas de cristal, suelos de mármol tan pulidos que podía verse reflejada en ellos. Todo era caro. Todo era frío y silencioso. Un silencio que te dejaba sin aliento. Rosa la recibió en la sala de estar. Una mujer de 55 años con cabello plateado y ojos cansados, pero aún amables. Miró a Elena de arriba abajo. ¿Eres Elena Vázquez? Sí, señora. Rosa señaló la silla frente a ella. Siéntate. Elena se sentó. Apoyó las manos en los muslos, tratando de evitar que temblaran. Rosa se quedó en silencio durante un largo rato. Luego preguntó, con voz baja y directa, ¿tienes miedo? Elena sabía que no se refería al trabajo. Se refería a este lugar, a los hombres armados, al coche blindado, a todo lo que Elena había visto desde que cruzó la puerta. Elena miró directamente a los ojos de Rosa. Sí, tengo miedo. Rosa no dijo nada. Pero he tenido miedo de muchas cosas en mi vida y sigo aquí. Pasó un momento. Entonces Rosa asintió lentamente. Por primera vez, algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Estás contratada. Empiezas mañana. La sala de personal está abajo. Te explicaré el trabajo más tarde. Por ahora, primero debes familiarizarte con la casa. Elena se puso de pie. Rosa la condujo por los pasillos. La sala de estar, el comedor, la sala de recreo, la piscina cubierta. Todas las habitaciones eran más grandes que el apartamento de Elena en el Bronx. Pasaban por el pasillo del segundo piso cuando Elena oyó una voz. Frío, agudo, como una navaja cortando el aire. Dile a Santino que si no paga en 48 horas, ya no tendrá que pagar nada más. Nunca más. Elena se quedó paralizada. Toda la sangre de su cuerpo se le subió al corazón. Un hombre salió de la habitación al final del pasillo. Alto, de hombros anchos, vestía un traje negro tan perfecto que parecía hecho a medida, hasta la última puntada. Tenía el rostro anguloso, la mandíbula cuadrada y unos ojos más fríos que cualquier cosa que Elena hubiera visto jamás. Estaba hablando por teléfono, pero se detuvo al verlos. Su mirada recorrió a Elena, rápida, fría, como si fuera un mueble, algo que no merecía la pena recordar. Luego pasó de largo sin decir nada. Elena no pudo respirar hasta que desapareció tras la esquina. «Ese es el jefe, Dominic», dijo Rosa en voz baja. «No necesitas saber mucho sobre él. Solo haz bien tu trabajo y mantente alejada de él». Elena asintió. Continuaron caminando, pero cuando llegaron a la escalera, Elena se detuvo. 3 niñas pequeñas estaban allí, en el 5.º escalón, tomadas de la mano, mirando hacia abajo. Rizos negros, grandes ojos marrones y redondos,
rostros tan idénticos que Elena no podía distinguirlos. 3 pequeños ángeles. Sin embargo, sus ojos estaban vacíos, como los de las muñecas. «Son Lucía, Valentina y Mía», dijo Rosa bajando la voz. «Las 3 niñas pequeñas del jefe. No hablan con nadie. Llevan así 14 meses». Elena miró a las 3 niñas, y las 3 niñas la miraron a ella. Por primera vez en 14 meses, sus ojos siguieron a una desconocida, no con miedo, sino con otra cosa, con curiosidad. Elena no sabía por qué, pero sintió que algo acababa de cambiar. Se había creado un vínculo invisible entre ella y aquellas 3 niñas silenciosas. No sabía que ese vínculo lo cambiaría todo. En su primer día, Elena comenzó a trabajar a las 6:00 de la mañana. Limpió el polvo de estanterías de libros que parecían no tener fin. Aspiró alfombras persas que valían más que todo lo que había tenido en su vida. Pulió estatuas cuyo precio no se atrevía a preguntar. Rosa la seguía de habitación en habitación. No decía ni una palabra, solo observaba. La forma en que Elena sostenía el paño, la forma en que se movía, la forma en que sus ojos lo captaban todo a su alrededor. Cerca del mediodía, se detuvieron en el pasillo del segundo piso, cerca de la habitación de las 3 niñas. Elena podía sentir el silencio que había dentro, un silencio pesado, como si alguien intentara no respirar. Rosa habló de repente. «¿Tienes experiencia con niños?» Elena se detuvo. El trapo que tenía en la mano se quedó suspendido en el aire. Sus ojos se perdieron en la distancia, como si la pregunta la hubiera arrastrado a algún lugar lejano. 3 años atrás, en el Bronx, en un pequeño taller mecánico en la esquina de la calle 17, su padre, Antonio Vázquez, se limpiaba las manos con un trapo manchado de aceite. Era el mejor mecánico del barrio. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo lo quería. Era honrado. Trabajaba duro. Nunca había hecho daño a nadie. Pero nada de eso importaba. 2 hombres entraron en el taller aquella tarde. Querían dinero a cambio de protección. Dijeron que aquel era el territorio perdido de Diablo. Si querías hacer negocios, tenías que pagar. Su padre se negó. Dijo que llevaba 20 años trabajando allí. No le debía nada a nadie. Le dispararon allí mismo, delante del taller. 3 disparos, en el pecho, el estómago y la cabeza. Elena volvía a casa después de su turno en la cafetería. Oyó los disparos desde 2 manzanas de distancia. Corrió. Corrió tan rápido como pudo, pero cuando llegó, su padre ya yacía en un charco de sangre. Tenía los ojos abiertos, mirando al cielo como si le preguntara a Dios por qué. Su madre no pudo soportarlo. Se derrumbó. 6 meses después, falleció mientras dormía. El médico dijo que fue un ataque al corazón. Elena sabía la verdad. Su madre murió de pena. Su corazón se rompió, literalmente. Luego vino Miguel, su hermano pequeño de 19 años. El chico solo quería ser ingeniero, nunca se había metido en problemas. Pero alguien necesitaba un chivo expiatorio. Alguien necesitaba culpar a alguien. Le tendieron una trampa a Miguel. Drogas en el maletero. Una pistola en el armario. Lo condenaron a 10 años por un delito que no había cometido. Elena se quedó sola. Tenía 27 años, sin padre, sin madre y con su hermano en la cárcel. Tenía 2 trabajos. Por el día trabajaba en una cafetería y por la noche limpiaba oficinas. Por las tardes iba a la universidad. Estudiaba educación infantil. Todo el dinero que ganaba lo destinaba a pagar un abogado para Miguel. 3 años. 3 años viviendo con dolor. 3 años de despertándose cada mañana y recordándose a sí misma que tenía que seguir adelante por Miguel, por el recuerdo de sus padres, porque no tenía derecho a derrumbarse. Elena parpadeó y volvió al presente. Rosa seguía mirándola, esperando. «Tengo experiencia con niños», dijo Elena, con la voz entrecortada. «Pero más que eso, entiendo el dolor de perder a alguien. Lo vivo cada día». Rosa se quedó callada durante un largo rato. Luego miró hacia la puerta cerrada de la habitación de las niñas. «Esas niñas llevan 14 meses en silencio», dijo en voz baja. «El jefe ha contratado a un experto tras otro. Psicólogos de los mejores hospitales, especialistas de Europa. Nadie ha podido hacer nada. No han dicho ni una palabra. A nadie, ni siquiera a su padre.
Elena se quedó mirando la puerta, cerrada a cal y canto. Pensó en las 3 niñas en la escalera el día anterior. El vacío en sus ojos, sus manos entrelazadas como si fuera lo único que les impedía desaparecer. Quizás no necesitan a nadie que las cure, dijo Elena lentamente. No miró a Rosa, miró la puerta. Quizás solo necesitan a alguien que las entienda. Rosa no dijo nada, solo miró a Elena con una expresión difícil de descifrar. Algo brilló en sus ojos, esperanza o tal vez solo desesperación, buscando cualquier cosa a la que aferrarse. Se dio la vuelta y siguió guiando a Elena por el resto de las habitaciones que aún necesitaban limpieza. Pero ambas sabían que la conversación no había sido solo sobre el trabajo. Había sido sobre algo mucho más grande, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar todavía. Durante la primera semana, Elena no intentó hacer nada especial. Solo hizo su trabajo, limpiando el polvo, barriendo, doblando la ropa, pero lo hizo todo con una extraña delicadeza, como si esa casa fuera un paciente en recuperación, como si un movimiento brusco pudiera romper algo frágil. Y cantaba, no en voz alta, solo pequeñas melodías, apenas por encima de un susurro. Celito lindo, la canción que su madre le cantaba para dormir cuando era pequeña. No puedo dormir. Cantaba mientras limpiaba las escaleras. Cantaba mientras pulía la barandilla. Cantaba mientras doblaba la ropa de cama. Su voz no era perfecta, pero era cálida y auténtica. Al tercer día, Elena estaba fregando el pasillo del segundo piso cuando sintió que alguien la observaba. No se dio la vuelta. Siguió trabajando, siguió cantando, pero con el rabillo del ojo. La vio. Lucía, la mayor de las 3 hermanas, de pie en la puerta de su habitación, con una mano agarrada al marco de la puerta, observando a Elena. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Lucía seguía allí, sin hablar, sin moverse, solo observando. Elena quería darse la vuelta, sonreír a la niña, decirle algo, pero no lo hizo. Su instinto le dijo que no lo hiciera. No lo fuerces, no presiones, solo estate ahí. Así que siguió cantando al granito lindo corazón. Cuando Elena finalmente miró hacia atrás, Lucía se había ido. La puerta se había cerrado de nuevo, pero era la primera vez en 14 meses que una de las 3 niñas había decidido quedarse de pie mirando a alguien durante tanto tiempo. En la segunda semana, algo cambió. Elena estaba sentada en el lavadero doblando vestiditos. Vestidos para las 3 niñas, rosas, morados, azules. Los doblaba con cuidado, como si fueran tesoros. Y cantaba, Still celito lindo. Entonces oyó unos pequeños pasos. No levantó la vista. Siguió doblando, siguió cantando. Una pequeña sombra apareció en el borde de su campo de visión. Valentina, la segunda niña, entró en la habitación y se sentó en el suelo a 1 metro de Elena. No dijo nada. Simplemente se sentó allí, observando a Elena doblar la ropa. Elena siguió trabajando. No miró directamente a Valentina. Solo dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios, como si estuviera sonriendo para sí misma. Y que no, Valentina se quedó allí durante 1 hora entera. Luego se levantó y se marchó, sin decir una palabra. Pero antes de irse, miró a Elena por un segundo y luego desapareció. Al día siguiente, apareció Mía, la más joven. Se quedó en la puerta del lavadero, con la cabeza inclinada, escuchando cantar a Elena. No entró. Solo se quedó allí, con la cabeza ladeada, como un pajarito tratando de captar una melodía lejana. Elena seguía sin volverse, seguía cantando y doblando, pero su corazón latía más rápido. Algo estaba pasando, algo estaba cambiando. Esa noche, Elena no podía dormir. Estaba tumbada en su cama, en la pequeña sala del personal del sótano, con la mente dando vueltas a la imagen de las 3 chicas. Alrededor de las 2 de la madrugada, decidió ir a por agua. Subió al primer piso, moviéndose sigilosamente en la oscuridad. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj en algún lugar. Entonces oyó una voz procedente del estudio de Dominic. La puerta estaba entreabierta. Un haz de luz amarilla se derramaba en el pasillo. Elena sabía que debía dar media vuelta. Sabía que no era asunto suyo,
pero sus pies no le obedecían. Se quedó allí, escondida detrás de la pared, con el corazón latiéndole como un tambor. No me importa si tiene familia. La voz de Dominic cortó el aire, frío, agudo, sin una pizca de emoción. Me traicionó. Lo pagará. Esa es la ley. Silencio. La persona al otro lado debía de estar diciendo algo. Entonces Dominic volvió a hablar. Encárgate de ello. No quiero volver a oír su nombre. Elena tembló, retrocedió. Su pie tropezó con algo. Casi se cae. Se tapó la boca con la mano para no hacer ruido. Luego se dio la vuelta y echó a correr. Corrió de vuelta a su habitación. Huyó de lo que acababa de oír. Se quedó tumbada en la cama toda la noche, con los ojos muy abiertos, mirando al techo. Pensó en su padre. Los hombres que lo mataron habían hablado de la misma manera. Fríos, despiadados, como si una vida humana no tuviera ningún valor. Ella trabajaba para uno de esos hombres. Vivía bajo el techo de un jefe de la mafia. A la mañana siguiente, Elena se levantó temprano. Tenía los ojos hinchados por la falta de sueño. Subió al segundo piso para empezar a trabajar y lo vio, a Dominic, de pie en el pasillo, frente a la puerta de la habitación de sus hijos. La puerta estaba entreabierta. Él se quedó allí, sin entrar, solo mirando. Elena se detuvo en la esquina del pasillo. Contuvo la respiración. Desde donde estaba, podía ver el interior de la habitación. Las tres niñas estaban sentadas en la cama, cogidas de la mano, mirando al vacío como todos los días, como los últimos 14 meses. Y vio el rostro de Dominic, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, el hombre que había dado la orden de matar la noche anterior sin dudarlo. Su rostro se desmoronó por un segundo. Esos ojos fríos se encendieron de dolor. Esa mandíbula cuadrada tembló. Apretó la mano a un lado como si luchara por no derrumbarse. Luego respiró hondo y se volvió a poner la máscara. Su rostro volvió a enfriarse, sus ojos se volvieron vacíos. Se dio la vuelta y bajó las escaleras, con la espalda recta y los hombros cuadrados, como si nada hubiera pasado. Elena se quedó allí sin moverse, y lo entendió. Había dos Dominic Russo, el monstruo exterior, el hombre que ordenaba la muerte sin pestañear, el hombre que hacía temblar a todo el mundo subterráneo. Pero había otro Dominic, el padre que se paraba cada mañana en la puerta de la habitación de su hija, el padre destrozado porque no podía llegar a sus propios hijos, el padre impotente, incluso con el mundo entero en sus manos. Elena no sabía si debía temerle o compadecerse de él. Quizás ambas cosas. En la tercera semana ocurrió el primer milagro. Elena estaba doblando la ropa limpia en el lavadero, como hacía todos los días. Trabajaba mientras cantaba Celito Lindo, la canción que se había convertido en la banda sonora de esa casa. Cuando levantó una pila de sábanas recién lavadas, lo vio. Un trozo de papel encima de la ropa limpia. Lo cogió. Era un dibujo hecho con lápices de colores. Una mariposa morada, con las alas desiguales, las antenas dobladas y el cuerpo torcido. Pero para Elena era lo más bonito que había visto nunca. Se sentó en el suelo sosteniendo el dibujo con ambas manos y lo miró fijamente durante un largo rato. Sabía quién lo había dibujado. Lucía, la niña que la había observado durante más tiempo, la que la había estado observando desde los primeros días. Y ahora, la niña estaba de pie detrás de la puerta. Elena no miró atrás, pero lo sabía. Podía sentir los ojos de Lucía siguiéndola a través de la rendija de la puerta entreabierta. ¡Qué bonito!, susurró Elena, tan bajo que parecía que se lo decía a sí misma, pero lo suficientemente alto como para que Lucía la oyera. «Esta mariposa es preciosa». Se levantó, sacó el dibujo del lavadero y se dirigió directamente a la cocina, la enorme cocina con armarios de roble y encimeras de granito. Miró a su alrededor, buscando el lugar perfecto, justo en la pared junto a la ventana, donde cada día entraría la luz de la mañana. Cogió cinta adhesiva y fijó el dibujo allí, el lugar más honrado de la cocina. Dio un paso atrás y lo miró. «Perfecto», murmuró. Desde el borde del pasillo, un par de ojos observaban. Lucía, la niña, había seguido a Elena desde el lavadero hasta la cocina, y cuando vio su dibujo colgado en la pared,
Algo brilló en esos ojos vacíos. Una chispa, pequeña pero real. Luego se dio la vuelta y desapareció. La cuarta semana, Elena estaba de pie en la sala de estar, limpiando el polvo de las estatuas de la estantería, y cantaba como siempre. Celito Lindo se había convertido en su aliento en esta casa. No oyó pasos, pero sintió una presencia, alguien detrás de ella. No se volvió. Siguió cantando, siguió limpiando el polvo. Entonces lo oyó. Un susurro, pequeño como un aliento, frágil como el ala de una mariposa rozando el aire. Canta. Solo una palabra. Elena se quedó quieta. Su mano se detuvo en el aire, su corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir el doble de rápido. Esa fue la primera palabra después de 14 meses de silencio. Una de las tres niñas había hablado. Mía, la más pequeña, la que solía inventar canciones en la bañera. Elena quería darse la vuelta, abrazar a la niña, llorar, correr y llamar a Rosa, llamar a todos, pero no lo hizo. El instinto la mantuvo en su sitio. Sabía que si reaccionaba con demasiada fuerza, lo estropearía todo. Ese frágil momento estallaría como una burbuja. Así que se limitó a seguir cantando, con una voz ahora más suave, más delicada, como si estuviera meciendo a un recién nacido. No puedo más. Entonces lo oyó, un pequeño tarareo. Mía estaba cantando con ella, sin palabras, solo la melodía, pero estaba cantando. Después de 14 meses de silencio, Mía estaba cantando. Elena siguió adelante. Terminó la canción y volvió a empezar desde el principio. Mía tarareaba con ella. Las dos se quedaron allí, de espaldas la una a la otra, cantando la misma canción. Ninguna miraba a la otra, pero algo se estaba recomponiendo. Un hilo invisible, delicado, pero real. En la quinta semana, Elena estaba doblando ropa en la habitación de la niña. Ahora se le permitía entrar. Las tres niñas ya no cerraban la puerta cuando ella entraba. Se sentó en el suelo, doblando vestidos diminutos, y esta vez cantó una canción diferente, más triste, la canción que su madre había cantado en sus últimos días, tumbada en la cama, con la mirada perdida, recordando a su marido. Valentina se sentó en la cama observando a Elena. La niña no habló durante mucho tiempo. De repente preguntó, ¿por qué cantas tan triste? Elena se detuvo, levantó la vista. Era la primera vez que Valentina le hablaba. Su primera frase, no solo una palabra, sino una pregunta completa. Elena dejó el vestido que estaba doblando en el suelo. Se arrodilló para que sus ojos quedaran a la altura de los de las niñas en la cama. No se apresuró. Dejó que el momento respirara. Porque a veces la tristeza también es hermosa, cariño, dijo con dulzura. Significa que una vez quisimos mucho a alguien, tanto que cuando se va seguimos recordándolo. Seguimos sintiéndonos tristes porque el amor no desaparece solo porque la persona que amamos ya no esté aquí. Valentina se quedó en silencio. Sus grandes ojos marrones miraron fijamente a los de Elena sin pestañear. Luego dijo, con una voz tan pequeña como una hoja que cae, «Yo también estoy triste». Elena sintió que se le encogía el corazón. «Lo sé, Angelito», susurró. «Yo también estoy triste». Valentina miró a Elena durante un largo rato, como si buscara algo en sus ojos. Luego extendió la mano. Su pequeña mano tocó la mejilla de Elena, un toque tan ligero como el ala de una mariposa, cálido y lleno de confianza. Elena no se movió. Dejó que esa pequeña mano descansara sobre su rostro. Las lágrimas se acumularon en el rabillo de sus ojos, pero no se las secó. Dejó que cayeran porque, a veces, las lágrimas también son hermosas. Significan que aún podemos sentir que seguimos vivos. En la puerta, Lucía y Mía observaban cogidas de la mano, con los ojos ya no vacíos. Algo estaba despertando en esos ojos, algo que había muerto hacía 14 meses. Lenta y suavemente, volviendo a la vida. En la sexta semana, el muro de silencio comenzó a derrumbarse. No de golpe, no con un solo estruendo, sino ladrillo a ladrillo, uno a uno, lenta y suavemente, como la primavera derrite el hielo. Lucía fue la primera en hablar de su madre. Estaba sentada junto a Elena en el lavadero, mirándola doblar la ropa. Y entonces, de repente, la niña dijo que su madre también solía cantar. Su voz era débil y ronca,
como si su garganta hubiera olvidado cómo emitir sonidos después de 14 meses sin usarla. Dijo que su madre cantaba mientras cocinaba. Su madre cantaba mientras les bañaba. Su madre cantaba muy bien. Las manos de Elena se detuvieron, pero no se volvió para mirar a Lucía. Temía que, si la miraba, la niña se detuviera. Así que siguió doblando, con voz suave, mientras decía que su madre debía de ser maravillosa. Lucía siguió diciendo que su madre era muy guapa, que tenía el pelo largo y negro, que tenía los ojos marrones como ellos, que sonreía todo el tiempo. La voz de la niña empezó a temblar, y luego dijo que su madre dejó de sonreír y se fue. Elena seguía sin volverse. Dejó que Lucía hablara. Dejó que las palabras brotaran como agua que había estado represada durante demasiado tiempo. Por fin había encontrado una forma de escapar. Al día siguiente, Valentina hizo la pregunta que nadie se atrevía a responder. Estaba sentada en la cama viendo a Elena ordenar la habitación, y preguntó por qué su madre se había ido. Su voz ya no era un susurro, era una pregunta real, dolorosa y desesperada. Dijo que se lo había preguntado a papá, pero papá no dijo nada. Papá simplemente se marchó. Papá nunca hablaba de mamá. Elena se sentó junto a la cama. No sabía cómo responder. No sabía la verdad. Solo conocía los fragmentos que había recogido de Rosa a partir de retazos de conversación. Le dijo a Valentina lentamente que a veces les pasan cosas malas a las personas buenas. Y no sabía por qué, y nadie lo sabía. Pero eso no significaba que su madre quisiera marcharse. Le dijo que su madre las quería, que su madre las quería mucho. Valentina miró a Elena con los ojos enrojecidos y le preguntó cómo lo sabía. Elena respondió, porque ninguna madre querría abandonar a sus hijos. Nunca. Esa noche, Mía habló de su madre por primera vez. La más pequeña estaba tumbada en la cama, con los ojos fijos en el techo, mientras Elena se sentaba a su lado y cantaba suavemente. Entonces Mía habló, con una voz soñadora, como si estuviera hablando dentro de un sueño del que no podía despertar. Dijo que echaba de menos el olor del pelo de su madre, el olor a jazmín con el que su madre la abrazaba cada noche. Mía solía respirar el aroma del cabello de su madre antes de quedarse dormida. Y ahora ya no podía recordar ese aroma. Intentaba recordarlo, pero no podía. Elena sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Extendió la mano y acarició el cabello de Mía con una ternura que casi la hizo temblar. Le susurró que Mía lo recordaría. Quizás no con la nariz, pero lo recordaría con el corazón. Y las cosas que amamos nunca desaparecen del todo. Viven en nuestros corazones. Mía se volvió para mirar a Elena. Y entonces la niña lloró por primera vez en 14 meses. Lloró a gritos. No era un llanto silencioso, sino un llanto real, entre sollozos, doloroso, liberador. Elena la abrazó. En la puerta, Lucia y Valentina observaban. Y entonces ellas también lloraron. Se subieron a la cama y se acurrucaron en los brazos de Elena. Las 4 se abrazaron y lloraron. Lloraron por Isabela. Lloraron por los meses de silencio. Lloraron por todo el dolor que habían guardado dentro durante demasiado tiempo. Elena lloró con ellas. Lloró por su padre, por su madre, por Miguel, por sí misma. Esa noche, por primera vez, el dolor fue compartido. Y una vez compartido, se sintió un poco menos pesado. En la 8ª semana ocurrió el milagro. Volvieron las risas. No una vez, sino muchas veces. Todos los días, las niñas comenzaron a ayudar a Elena con la casa. Lucía ayudaba a doblar la ropa. No la doblaba con pulcritud, pero se esforzaba mucho. Valentina ayudaba a regar las plantas. Preguntaba el nombre de cada flor. Preguntaba por qué las hojas eran verdes. Preguntaba por qué las flores necesitaban agua. Mía ayudaba a hornear. ¿De verdad? Se manchaba la cara de masa y lamía el azúcar de la cuchara. Pero se reía, una risa brillante, clara como campanas de viento. Cantaban juntas la conocida canción sobre el sol que solía cantar su madre. Elena llevaba la melodía principal. Las 3 niñas cantaban con ella. Sus voces no coincidían. A veces se equivocaban en la letra, pero a nadie le importaba. La cocina se llenó de música. Una tarde, Rosa se quedó de pie junto a la puerta de la cocina. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí.
Miró dentro. Mía estaba sentada sobre los hombros de Elena, con las manos enredadas en el pelo de Elena, riendo sin parar. Lucía y Valentina estaban sentadas en la mesa de la cocina, balanceando las piernas y cantando con la boca abierta. Elena doblaba vestiditos, sonriendo mientras cantaba. A última hora de la tarde, la luz del sol entraba por la ventana, bañándolas a todas con un cálido tono dorado. El dibujo de la mariposa morada de Lucía seguía en la pared, testigo silencioso de todo lo que había sucedido. Rosa se llevó una mano a la boca. Las lágrimas le corrían por las mejillas. 14 meses. 14 meses de silencio. Ningún psicólogo infantil lo había conseguido. Ningún especialista lo había conseguido. Ninguna cantidad de dinero lo había conseguido. Pero esta chica lo había conseguido en 8 semanas. Rosa se alejó de la puerta de la cocina, con la mano temblorosa mientras sacaba su teléfono. Marcó el número de Dominic. Estaba en Miami, en un viaje de negocios que se suponía que duraría 2 semanas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. La voz de Dominic se escuchó al otro lado, seca y fría, como siempre. Preguntando qué pasaba, Rosa. Rosa le dijo que debía volver a casa. Él dijo que estaba ocupado. Preguntó qué pasaba. Rosa quería decírselo, quería gritarle que sus hijas hablaban, reían, cantaban, que había ocurrido un milagro, que tenía que volver inmediatamente. Pero no lo hizo. Temía que él no la creyera. Temía que, si lo decía en voz alta, el milagro desapareciera. Así que le dijo suavemente que no era nada, solo que debía volver a casa. Silencio en la línea, y entonces Dominic dijo que volvería cuando terminara, y colgó. Rosa se quedó mirando la pantalla oscura de su teléfono y exhaló un largo suspiro. Luego se dio la vuelta y miró hacia la cocina. Las risas seguían allí, elevándose y resonando dentro de la casa, y se preguntó si cuando Dominic volviera a casa reconocería el milagro que se estaba produciendo bajo su propio techo, o si lo destruiría como había destruido tantas otras cosas en su vida. Dominic llegó a casa antes de lo esperado. El trato en Miami terminó más rápido de lo que pensaba, o tal vez algo más lo había estado tirando, instándolo a volver. No llamó antes. Un hábito de la mafia. Nunca se anuncia la agenda. Entró en la familiar mansión. Silencio, como siempre, como lo había sido durante 14 meses. Pero entonces lo oyó, un sonido que provenía de algún lugar dentro de la casa. Su corazón se aceleró. Su mano se dirigió a la pistola que llevaba a su lado por reflejo. Pero este no era un sonido de peligro. Este era otra cosa. Algo que no había oído en esta casa desde hacía más de un año. Se acercó, con los pies apenas tocando el suelo. Venía de la cocina, se detuvo frente a la puerta de la cocina, le temblaba la mano al ponerla en el pomo. Empujó la puerta y su mundo se detuvo. La luz del sol de la tarde se colaba por los grandes ventanales, bañando la cocina con un cálido tono dorado. Las motas de polvo flotaban en el aire como purpurina, y en medio de aquella habitación llena de luz, las vio. Mía estaba sentada sobre los hombros de una mujer, tirando con sus manitas del pelo oscuro de la mujer. Mía tenía la boca abierta en una risa chillona, un sonido claro como una campana. Lucía y Valentina estaban sentadas en la mesa de la cocina, balanceando las piernas, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de vida. Las tres cantaban una canción familiar sobre el sol, la canción que Isabela les cantaba todas las noches. Sus voces no coincidían, a veces se equivocaban en la letra, pero cantaban. Sus hijas cantaban. En la pared, justo al lado de la ventana, había un dibujo a lápiz pegado con cinta adhesiva, en un lugar de honor, una mariposa morada con alas desiguales. La mujer doblaba vestidos diminutos. Sonreía, cantaba con ellas, se movía suavemente al ritmo de la música, haciéndome reír aún más sobre sus hombros. Elena, la ama de llaves a la que solo había visto una vez en el pasillo, la chica a la que ni siquiera se había molestado en mirar. El maletín de Dominic se le resbaló de la mano. El ruido no fue lo suficientemente fuerte como para que nadie en la cocina lo oyera. Ellas siguieron cantando, siguieron riendo. Él se quedó allí, incapaz de moverse, incapaz de respirar.
Sus hijas estaban hablando. Sus hijas estaban riendo. Sus hijas estaban cantando después de 14 meses de silencio absoluto. Después de 14 meses de observarlas como fantasmas. Después de 14 meses de creer que las había perdido para siempre. Durante 3 segundos, solo 3 segundos, la alegría inundó a Dominic. Un alivio tan intenso que sintió que el pecho se le iba a partir en dos. Gratitud. Un sentimiento que creía que había muerto con Isabela. Como si Dios hubiera escuchado por fin sus plegarias. Como si los milagros existieran de verdad. Quería correr hacia ellas, abrazarlas, llorar, decirles que papá las quería. Que papá las quería mucho. Entonces Mía gritó, «¡Cante más alto, señorita Elena! ¡Señorita Elena!». Su voz era pura felicidad, pura confianza, puro amor por esa mujer, no por él. Y algo cambió dentro de Dominic. Rápido, repentino, como si alguien hubiera accionado un interruptor en la oscuridad. La alegría se desvaneció. En su lugar apareció otra cosa, algo más oscuro. Esa mujer había hecho lo que él no había podido hacer. Había traído a sus hijas de vuelta de la tierra del silencio. Mientras que él, Dominic Russo, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, el hombre que hacía temblar a todo el mundo subterráneo, el hombre que había borrado de la faz de la tierra a todo un cártel por venganza, no había sido capaz de hacer nada. Había gastado millones. Había contratado a los mejores expertos. Las había llevado a todas partes. Les había comprado todo lo que podían desear. Nada había funcionado. Entonces apareció una ama de llaves. Una chica sin nombre, sin títulos, sin nada. Y ella hizo lo que él no había podido hacer. En 8 semanas. Celos. Ahí fue donde empezó todo. Una pequeña llama en su pecho. La vergüenza alimentaba la llama. Él era su padre. Él debería haber sido quien las hiciera reír. Él debería haber sido a quien ellas llamaran, no esa mujer extraña. La ira, encendiéndose, fuera de control. Miró a Elena, la forma en que sonreía a sus hijas, la forma en que Mía le tiraba del pelo con naturalidad, la forma en que Lucia y Valentina la miraban con una expresión que nunca le habían dedicado a él. Y la odiaba. La odiaba porque había hecho lo que él no había podido hacer. La odiaba porque le había mostrado su propia impotencia. La odiaba porque no podía odiarse a sí mismo. La oscuridad en Dominic Russo se alzó y necesitaba un lugar donde descargarse. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Dominic atravesó la cocina como un disparo. No, peor que un disparo. Era la voz de un jefe de la mafia. La voz que había ordenado la ejecución de más enemigos de los que nadie podía contar. La voz que hacía temblar incluso a los criminales más duros. El canto se detuvo al instante, como si alguien hubiera desconectado el enchufe. El silencio se apoderó de la cocina, tan denso que parecía robarte el aire de los pulmones. Mía, sobre los hombros de Elena, se puso rígida. Su rostro se contrajo. Sus pequeños labios comenzaron a temblar. Sus ojos se agrandaron mientras miraba con puro terror al hombre en la puerta de la cocina. Elena sintió que su cuerpo temblaba, pero no se dejó llevar por el pánico. Dejó a Mía en el suelo con cuidado, con suavidad, lentamente, como si estuviera manejando una bomba que pudiera estallar en cualquier momento. «Señor, solo estaba», comenzó a decir. «Te contrataron para limpiar». Dominic rugió, interrumpiéndola. «No para convertir mi cocina en un circo». Lucía y Valentina se encogieron sobre la mesa de la cocina. Las dos niñas se agarraron de las manos, con los ojos muy abiertos por el horror. Nunca habían visto a su padre así. Habían visto al jefe de la mafia, pero nunca habían visto a ese jefe apuntar a la persona que amaban. Mía empezó a llorar, un pequeño sonido ahogado de miedo. Corrió a esconderse detrás de las piernas de Elena, agarrándose con ambas manos a la falda de Elena. Elena se mantuvo erguida, no bajó la cabeza, no dio un paso atrás. Había vivido demasiado como para derrumbarse ante un jefe de la mafia enfadado. «Las niñas estaban felices, señor», dijo con voz débil pero firme. «Es la primera vez en 14 meses que hablan, ríen y cantan. ¿No lo ve? No necesito que me digas lo que necesitan mis hijas». Dominic se acercó. Tenía el rostro enrojecido. Las venas se le marcaban en el cuello. Apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Son mis hijas, no las tuyas».
No tienes derecho. Elena dio un paso atrás, no por miedo, sino porque Mia se escondía detrás de ella y tenía que proteger a la niña. Pero no bajó la mirada. Miró directamente a los ojos de Dominic. Sus ojos marrones se encontraron con los negros y furiosos de él. Soy la única que ha conseguido que vuelvan a hablar, señor, dijo lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. ¿A cuántos expertos contrató? ¿Cuánto dinero gastó? Nadie pudo hacerlo, pero yo sí. En 8 semanas podrá despedirme, pero no puede negar eso. Dominic se quedó quieto. Nadie en toda su carrera, en toda su vida, se había atrevido a hablarle así a la cara. Sus hombres no lo harían. Sus enemigos no lo harían. Incluso otros jefes medían cada palabra cuando le hablaban. Pero esta chica, esta ama de llaves sin nombre, se quedó allí y le lanzó la verdad. La verdad que él no quería oír. La verdad que le dolía más que cualquier bala. Su ira se duplicó. Estás despedida, gruñó entre dientes. Recoge tus cosas, lárgate de aquí ahora mismo. Ella se quedó allí mirándolo. No había miedo en sus ojos, ni súplica, solo algo que parecía decepción y lástima. Eso enfureció aún más a Dominic. No necesitaba la lástima de nadie, y menos aún de una ama de llaves. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Rosa entró corriendo. Había oído los gritos desde la sala de estar. Jefe, jadeó. No lo entiende. Ella ha hecho lo que nadie más podía hacer. Las niñas hablan, las niñas ríen. Por favor, no la despida. Dominic se volvió. Su mirada clavada en Rosa parecía querer matarla. Era la mirada que reservaba para sus enemigos, no para la ama de llaves que llevaba 15 años con su familia. Rosa dio un paso atrás, con las piernas temblorosas. Se agarró al marco de la puerta para no caerse. En 15 años con la familia Russo, nunca había tenido miedo de Dominic. Lo había visto enfadado. Lo había visto frío. Lo había visto dar órdenes terribles. Pero nunca había dirigido esa crueldad hacia ella. Hasta hoy. No dijo ni una palabra más. Se quedó allí temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Dominic se volvió hacia Elena. «Sal de mi casa», dijo con voz fría como el hielo, «antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepentiremos». Elena lo miró durante un largo momento. Luego se agachó y separó suavemente las manos de Mia de su falda. La niña lloró más fuerte. «Señorita Elena, no se vaya, señorita Elena». El corazón de Elena se partió en 1000 pedazos, pero no podía quedarse. Se arrodilló a la altura de los ojos de Mia y le secó las lágrimas de las mejillas. «Estarás bien, Angel», le susurró. «Todas estarán bien». Luego se puso de pie. Pasó junto a Dominic con la barbilla levantada y la espalda recta. Las lágrimas le resbalaban silenciosamente por las mejillas, pero no ocultó el rostro. No suplicó. Salió de la cocina bañada por el sol, dejando atrás a 3 niñas llorando, un jefe mafioso jadeando de rabia y una vieja ama de llaves temblando en la puerta. La cocina, que acababa de estar llena de risas, ahora solo contenía el sonido del llanto de 3 niñas. Elena se quedó un momento en el pasillo. Acababa de salir de la cocina. El llanto de las 3 niñas aún resonaba detrás de ella. Tenía los ojos húmedos y las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero no suplicó. No rogó, no se dio la vuelta. Había sobrevivido al ver cómo mataban a tiros a su padre delante de ella. Había sobrevivido a la muerte de su madre por el dolor. Había sobrevivido a que incriminaran a su hermano y lo metieran en la cárcel por un delito que no había cometido. Había sobrevivido 3 años sola, con 2 trabajos y clases nocturnas en la universidad. Cada dólar que ganaba lo invertía en salvar a Miguel. No iba a derrumbarse ante un jefe de la mafia. No importaba lo poderoso que fuera. No importaba lo rico que fuera, ni lo aterrador que fuera. Se volvió para mirar a Dominic por última vez. Sí, señor, solo 2 palabras. Su voz era tranquila, no temblaba, no se ahogaba. Luego se marchó. Pasó junto a Dominic con la barbilla levantada, la espalda recta y los hombros cuadrados. Las lágrimas seguían resbalando por sus mejillas, pero no se las secó. Dejó que cayeran porque las lágrimas no significaban debilidad. Las lágrimas significaban que aún podía sentir que seguía siendo humana,
a diferencia del hombre que estaba allí de pie. En la cocina, las tres chicas dejaron de llorar. Lucía se movió primero. Bajó lentamente de la mesa de la cocina, como una pequeña máquina. Valentina la siguió y luego Mía. Las tres niñas se pusieron en fila, cogidas de la mano, como hacía 14 meses. Sus rostros estaban vacíos, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La luz de sus ojos, la luz que Elena había intentado encender durante 8 semanas, se apagó en cuestión de minutos. Miraron a su padre, pero no con los ojos de unas hijas. Con los ojos de un extraño, fríos, distantes, vacíos, Dominic sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Pero antes de que pudiera decir nada, las tres niñas se dieron la vuelta. Salieron de la cocina en silencio, cogidas de la mano, con sus diminutos pasos sin hacer ruido. Volvieron a su habitación como fantasmas. Elena bajaba las escaleras cuando vio pasar a las niñas. No la miraron, no se detuvieron. Entraron directamente en su habitación y cerraron la puerta. Se quedó allí de pie un momento. Luego se acercó a la puerta. Puso la mano sobre la superficie de madera. Podía sentir el silencio del interior. Pesado, doloroso, familiar. «Adiós, mis ángeles», susurró. «Os quiero, siempre os querré». No hubo respuesta, solo silencio. El silencio que había luchado por romper durante 8 semanas. El silencio que había vuelto en cuestión de minutos. Elena se quedó allí un poco más, luego bajó la mano, se dio la vuelta, salió por la puerta principal, cruzó el patio, pasó junto a los guardias con rostros duros como piedras, pasó la puerta de hierro de 3 metros, salió a la carretera y desapareció. Rosa se quedó en el pasillo del segundo piso, viendo cómo se marchaba Elena. Ni siquiera sabía cuándo había empezado a estar allí. Simplemente se quedó mirando a la joven alejarse con la espalda recta y la cabeza alta. 15 años con la familia Russo. Había visto a Dominic cuando era un joven apasionado con ambición en los ojos. Lo había visto construir un imperio desde la nada. Lo había visto casarse con Isabella, la única mujer que podía hacerlo sonreír. Lo había visto llorar como un niño cuando nacieron sus 3 hijas pequeñas. Lo había visto gritar cuando Isabella yacía en su ataúd. Lo había visto volverse frío y despiadado, sumergiéndose en el trabajo para escapar de su dolor. Y ahora lo había visto destruir lo único que podía salvar a sus hijas. Se secó las lágrimas de las mejillas. Luego fue a la habitación de las niñas. Llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Abrió la puerta y entró. Las 3 niñas estaban sentadas en la cama, cogidas de la mano, con la mirada perdida, igual que hacía 14 meses, como si nada hubiera cambiado, como si Elena nunca hubiera existido. Rosa sintió que se le partía el corazón. Se arrodilló delante de ellas. «¿Estáis bien, queridas?», les preguntó con dulzura. Lucía la miró. Aquellos grandes ojos marrones estaban ahora vacíos, como 2 agujeros oscuros, sin emoción, sin vida. Entonces, la niña volvió la cara hacia la pared sin decir nada. Rosa permaneció allí de rodillas durante mucho tiempo. Luego se levantó y salió. Fue a buscar a Dominic. Estaba en su estudio, sentado detrás de su escritorio, con la mirada perdida. Había una botella de whisky abierta sobre el escritorio y un vaso en su mano. Rosa entró sin llamar. Por primera vez en 15 años no pidió permiso. «Jefe», dijo, «acaba de despedir a la única persona que consiguió que las niñas volvieran a hablar». Dominic no la miró. Tomó un sorbo de whisky. «Vete, Rosa. 14 meses, jefe». Rosa continuó, con la voz temblorosa pero firme. 14 meses y nadie pudo hacer nada. Esa chica lo consiguió en 8 semanas. 8 semanas y la echaste ¿por qué? ¿Por orgullo? ¿Por celos? Vete, repitió Dominic, con la voz siseando entre los dientes. Rosa lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo haré, dijo. Pero debes saber esto. Las chicas volvieron a callarse en cuanto ella salió por la puerta. No han dicho ni una palabra. Te miran como si fueras un extraño. Y esta vez, jefe, esta vez no estoy segura de que nadie pueda salvarlas. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Dominic solo en la habitación a oscuras con la botella de whisky,
el vaso y la verdad que no quería afrontar. Había destruido lo único que le quedaba, no por culpa de sus enemigos, ni por el peligro, sino por sus propios celos y orgullo. Los días siguientes fueron un infierno. El silencio volvió, pero esta vez era peor, mucho peor. Antes, las chicas guardaban silencio con todo el mundo. Ahora no hablaban con nadie, no miraban a nadie, no reaccionaban ante nadie. Pero ahora su silencio tenía un objetivo. Dominic no solo estaban calladas, lo rechazaban por completo, sin piedad. La primera mañana después de que Elena se fuera, Dominic intentó desayunar con sus hijas. Se sentó a la mesa. Las tres niñas ya estaban allí, y delante de cada una de ellas había un plato de tortitas que había hecho Rosa. No comían, no cogían los tenedores, se limitaban a quedarse allí sentadas mirando la comida. En cuanto Dominic se sentó, las tres se levantaron al mismo tiempo, como si lo hubieran acordado de antemano. Salieron del comedor, dejando a Dominic solo con 4 platos de tortitas frías. Al día siguiente intentó entrar en su habitación. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Abrió la puerta y entró. Las tres niñas estaban sentadas en la cama, cogidas de la mano como siempre. Pero cuando él entró, las tres apartaron la cara, le dieron la espalda y se quedaron mirando a la pared como si él no existiera, como si fuera aire. Niñas, las llamó con voz ronca. Papá lo siente. Papá sabe que se le equivocó. Por favor, mirad a papá. No hubo respuesta. Siguieron dándole la espalda, mirando fijamente a la pared, en silencio. Dominic se quedó allí durante 15 minutos, diciéndoles de todo, disculpándose, suplicando, prometiendo. Nada cambió. Finalmente salió, cerró la puerta y se quedó en el pasillo con la mano apoyada en la pared, luchando por no derrumbarse. La tercera noche, Dominic no podía dormir. Se tumbó en la cama, mirando al techo, pensando en Isabela, pensando en los días felices, pensando en la risa de la niña antes de la tragedia, pensando en Elena y en cómo ella había devuelto esa risa y cómo él la había destruido. Alrededor de las 2:00 de la madrugada, se levantó. Fue a la habitación de las niñas. Abrió la puerta suavemente, tratando de no hacer ruido. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando a las tres niñas que yacían en la cama con un manto plateado. Estaban acurrucadas unas contra otras, con las manos aún entrelazadas, incluso mientras dormían. Dominic se quedó en la puerta, mirándolas con el corazón encogido. Entró en la habitación con cuidado, paso a paso. Se detuvo junto a la cama, contemplando los tres rostros angelicales que dormían. Quería tocarlas, acariciarles el pelo, besarles la frente como solía hacer Isabela cada noche. Extendió la mano. Entonces Lucía abrió los ojos. La mayor, la que siempre había sido la más fuerte, la que protegía a sus hermanas, no se sobresaltó, no tenía miedo. Simplemente abrió los ojos y miró directamente a los de Dominic. La luz de la luna se reflejaba en esos grandes ojos marrones. Y Dominic vio algo que le heló la sangre. Odio. Lucía abrió la boca y habló. La primera vez desde que Elena se marchó, tú echaste a la señorita Elena. Su voz era fría como el hielo, sin temblar, sin atragantarse, solo la verdad. Brutal y dolorosa. Te odio. 3 palabras, solo 3 palabras, pero atravesaron a Dominic como 3 balas. Luego Lucía volvió la cara hacia la pared y cerró los ojos como si nunca se hubiera despertado, como si nunca hubiera dicho nada. Dominic se quedó allí, paralizado, incapaz de respirar, incapaz de moverse. No sabía cuánto tiempo estuvo allí. Quizás minutos, quizás horas. Por fin, retrocedió, salió de la habitación y cerró la puerta. Y esa fue la última vez que Lucía le habló. Dominic fue directamente a su estudio. No encendió las luces. Se sentó en la silla en la oscuridad. Cogió la botella de whisky que había sobre el escritorio. No se sirvió en un vaso. Bebió directamente de la botella. El licor le quemaba la garganta, pero no lo suficiente como para quemar el dolor de su pecho. Sobre el escritorio, en un marco plateado, Isabela le sonreía. A su lado estaban sus 3 hijas pequeñas.
La foto había sido tomada 6 meses antes de que Isabela fuera asesinada. 4 sonrisas radiantes, 4 ojos felices, una familia perfecta. Ahora solo un recuerdo. Dominic cogió la foto, miró a los ojos de Isabela. He fallado, cariño, susurró. He fallado a las niñas. Lo he destruido todo. Y lloró. Por primera vez desde el funeral de Isabela, por primera vez en 14 meses, las lágrimas le corrían por la cara. Las lágrimas que un jefe de la mafia nunca deja que nadie vea. Lloró por Isabela, por sus hijas, por sí mismo, por todo lo que había perdido. Entonces el dolor se convirtió en ira. Necesitaba desahogarse. Necesitaba hacer algo. Cogió su teléfono y llamó a Marco. «Encuéntrame a alguien», dijo en cuanto Marco respondió. «¿Cualquiera? Necesito matar a alguien. Necesito liberar esta rabia. Encuéntrame un objetivo». Silencio al otro lado de la línea. Un largo momento. Entonces Marco habló, con voz firme y suave, como si estuviera hablando con un amigo, no con su jefe. «Matar no devolverá a las chicas, jefe». Dominic se quedó quieto. Marco continuó. «Acabaste con el cártel de los Mendiz. Hasta el último. ¿Eso devolvió a la esposa del jefe? ¿Hizo que las chicas volvieran a hablar? La violencia no resuelve el dolor, jefe, lo sabes». Dominic no respondió. Se quedó allí sentado con el teléfono pegado a la oreja, las lágrimas aún en sus mejillas. Luego lanzó el teléfono contra la pared. Se hizo añicos. Los pedazos volaron por todas partes. Se sentó en la oscuridad, solo, con una botella de whisky medio vacía y la foto de Isabela. Y con una verdad de la que no podía huir. Había destruido lo único que le quedaba. No por culpa de sus enemigos, ni por el peligro, sino por sus propios celos, orgullo y estupidez. Y esta vez no había nadie a quien vengarse, nadie a quien culpar, solo a sí mismo. Marco Benedetti había seguido a Dominic Russo durante 15 años, 15 largos años, desde que ambos eran solo unos chicos de la calle sin nada más que ira y ansias de ascender. Marco recordaba el primer día que se conocieron en un callejón oscuro de Brooklyn. Ambos intentaban esquivar a la policía tras un pequeño robo. Se agacharon detrás de un contenedor de basura, con el corazón latiendo como un tambor y los ojos fijos en la oscuridad. Y, de alguna manera, supieron que iban a recorrer un largo camino juntos. 15 años después, Dominic era el jefe mafioso más poderoso de Nueva York y Marco era su mano derecha. Había matado por Dominic más veces de las que podía contar. Estaba dispuesto a morir por Dominic en cualquier momento. Había estado al lado de Dominic en todos sus altibajos, en los días en que construyó su imperio, en la boda con Isabela, en el día en que nacieron sus 3 hijas, en el funeral de Isabela, en los 14 meses de silencio. Marco había visto a Dominic en todos los estados, furioso, frío, despiadado, sufriendo. Pero anoche, cuando Dominic llamó a las 2 de la madrugada exigiendo que mataran a alguien, Marco había visto algo nuevo. Su jefe se estaba derrumbando. Se le estaba derrumbando de verdad, no del tipo que se veía por fuera, como cuando murió Isabela, sino del tipo que se desmorona por dentro, del tipo que nadie puede ver. Pero Marco lo vio porque conocía a Dominic mejor que nadie. A la mañana siguiente, Marco llegó temprano a la finca. Encontró a Dominic en el estudio. La puerta estaba abierta. Las cortinas estaban bien cerradas. La oscuridad llenaba la habitación a pesar de que ya era de día fuera. Dominic estaba sentado detrás del escritorio, todavía con el traje de ayer, sin afeitar, con el pelo revuelto y los ojos rojos e hinchados. La botella de whisky que había sobre el escritorio estaba vacía. La fotografía de Isabela yacía boca abajo. Parecía un hombre muerto. No, peor que un hombre muerto. Parecía alguien que se estaba muriendo lentamente y no podía morir. «Encuéntrala», dijo Dominic. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. «Encuentra a Elena Vázquez». Marco se quedó quieto. No sabía cómo reaccionar. Después de todo lo que había pasado, después de cómo Dominic había tratado a esa chica, ahora quería encontrarla. «Ella no hizo nada malo, jefe», dijo Marco con cautela. «La despediste. Ella se fue. No te debe nada, lo sé».
Dominic miró a Marco, con los ojos enrojecidos por el dolor. Sé que ella no se le equivocó. Yo sí. Tengo que arreglarlo. Tengo que encontrarla. Por favor, Marco. Marco miró fijamente a su jefe. En 15 años, nunca había oído a Dominic decir, por favor, a nadie. Asintió con la cabeza. La encontraré. Luego se dio la vuelta y se puso a trabajar. Marco era el mejor en esto, en encontrar personas, recabar información, seguir pistas. Comenzó con lo que sabía. Elena Vázquez, 27 años, puertorriqueña, vivía en el Bronx, contratada por Rosa como empleada doméstica hacía 2 meses. Profundizó más. Contactó con sus fuentes, personas de la policía, personas del mundo del hampa, personas que sabían todo lo que sucedía en las calles de Nueva York, y lo encontró. Elena Vázquez, hija de Antonio Vázquez, mecánico del Bronx, propietario de un pequeño taller de reparación de automóviles en la esquina de la calle 17. Hace 3 años, Antonio Vázquez fue asesinado a tiros justo delante de su taller. 3 balas en el pecho, el estómago y la cabeza. El motivo: se negó a pagar el dinero de la protección. La banda responsable: Los Diablos. Marco se quedó inmóvil cuando leyó ese nombre. Los Diablos. Lo recordaba. Lo recordaba demasiado bien. Hace 2 años la familia Russo se expandió al Bronx. Una pequeña banda se interpuso en su camino. Los Diablos. Se dedicaban a la protección, la extorsión, los préstamos usureros, pequeños delitos, pero se negaron a apartarse. Pensaban que podían plantar cara a la familia Russo. Se equivocaron. Dominic ordenó que se les eliminara. Marco recordaba aquella noche. Él dirigió el equipo. Rastrearon a los Diablos hasta su base, un almacén abandonado en las afueras del Bronx. 23 hombres. Ese era el número de miembros de los Diablos. A la mañana siguiente, no quedaba ninguno. Toda la banda había sido eliminada en una sola noche. La noticia se difundió. Todas las pequeñas bandas de la zona entendieron el mensaje. Nadie se atrevió a interponerse en el camino de la familia Russo de nuevo. Marco se sentó en su coche, mirando fijamente el informe en la pantalla de su ordenador portátil. Lo leyó una y otra vez. Antonio Vázquez, asesinado por los Diablos. Elena Vázquez, la hija de Antonio, trabajando para Dominic Russo, el hombre que acabó con los Diablos, el hombre que vengó a su padre sin siquiera saberlo. El destino. Marco no creía en el destino. Creía en las armas, el dinero y el poder. Pero ¿qué era esto sino el destino? Esa chica vino a trabajar para la familia que había vengado a su padre. Esa chica había curado a los hijos del hombre que había matado a los asesinos de su padre. Y ese hombre la había echado sin saber nada de eso. Marco indagó más. La madre de Elena, María Vázquez, murió 6 meses después de la muerte de su marido. Causa oficial: insuficiencia cardíaca. Causa real: dolor. El hermano de Elena, Miguel Vázquez, tenía 19 años cuando fue arrestado, condenado a 10 años por posesión de drogas y armas. Pero el expediente mostraba puntos sospechosos. Las pruebas parecían demasiado perfectas. El testigo tenía antecedentes. El defensor público no hizo casi nada. Parecía que alguien le había tendido una trampa. Elena Vázquez, de 27 años, huérfana, con un hermano en prisión, sola, con 2 trabajos, estudiando en la universidad por las noches, invirtiendo cada dólar en contratar a un abogado para su hermano. Y aún así era capaz de hacer reír a 3 niñas pequeñas a las que nunca había visto antes. Aún era capaz de amar, incluso después de que la vida le hubiera arrebatado todo. Marco exhaló y cerró el portátil. Luego condujo de vuelta a la finca. Dominic seguía en el estudio, con la misma ropa, sin afeitar, pero ahora parecía más despierto, esperando. «Jefe, hay algo que debes saber», dijo Marco. Se sentó en la silla frente a Dominic y le contó todo sobre Antonio Vázquez, sobre el taller de reparaciones del Bronx, sobre los Diablos, sobre aquella noche de hacía 2 años, sobre cómo todo estaba relacionado. Dominic escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo. Cuando Marco terminó, Dominic permaneció en silencio durante un largo rato. Se quedó allí sentado, mirando al vacío,
como si intentara procesar lo que había oído. ¿Ella lo sabe? Dominic finalmente preguntó si ella sabía que yo había matado a los hombres que mataron a su padre. Marco negó con la cabeza. No, nadie lo sabe. Ella no lo sabe. ¿Quién acabó con los diablos? Ella solo sabe que su padre fue asesinado y que nadie fue castigado. Dominic cerró los ojos y se recostó en la silla, y Marco vio algo en el rostro de su jefe. No era ira ni dolor, sino algo parecido al destino, como si Dominic finalmente hubiera comprendido que todo sucedió por una razón. ¿Dónde está ahora?, preguntó Dominic. Marco sacó un trozo de papel. Un pequeño apartamento en el Bronx, tercer piso, calle 15. Tiene 2 trabajos. Trabaja en una cafetería durante el día y limpia oficinas por la noche, y va a la universidad por las tardes. Dominic abrió los ojos. Miró a Marco. «Llévame allí». «¿Ahora?», preguntó Marco. Ahora, Dominic se puso de pie. Por primera vez en días, algo se agitó en sus ojos. No era esperanza, todavía no, sino determinación. El apartamento de Elena estaba en el tercer piso de un edificio deteriorado en la calle 15 del Bronx. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho. Las tuberías estaban oxidadas y chirriaban cada vez que alguien en el edificio abría un grifo. La pintura se estaba descascarando. Las tablas del suelo de madera crujían con cada paso. El lugar solo tenía un pequeño dormitorio, un cuarto de baño aún más pequeño y una cocina con un viejo frigorífico que zumbaba toda la noche. Pero era el hogar de Elena, el único lugar que podía permitirse. Sobre la mesa de madera tambaleante, junto a la ventana, había una fotografía enmarcada de forma sencilla. Miguel, su hermano. La foto era de su 18 de cumpleaños, un año antes de que lo arrestaran. Él sonreía, con los ojos brillantes, sosteniendo el pastel que Elena había ahorrado durante un mes para comprar. Junto a la foto había una pila de papeles, expedientes de abogados, formularios de apelación, recibos de pago, 3 años de papeleo, 3 años de esperanza, 3 años de fracaso. Elena miraba la foto cada mañana antes de ir al trabajo. La miraba cada noche antes de dormirse. Le recordaba por qué seguía adelante, por qué se levantaba a las 5 de la mañana, por qué trabajaba 16 horas al día, por qué no renunciaba. A las 6 de la mañana, Elena ya estaba en la cafetería. Un pequeño local en una esquina, sirviendo café y pan a los trabajadores del barrio. Trabajaba allí de 6 a 2 de la noche. Luego iba a casa y descansaba durante 2 horas. Después iba a la universidad de 4 a 6. Luego limpiaba oficinas de 6 de la tarde a 2 de la noche todos los días, los 7 días de la semana. Esa había sido su vida durante 3 años. Ese día, Elena estaba detrás de la barra preparando un capuchino para un cliente habitual cuando sintió que algo no iba bien. Levantó la vista y su corazón pareció detenerse. Dominic Russo estaba sentado solo en un rincón de la cafetería, sin guardaespaldas, sin un todoterreno blindado esperando fuera, solo él, con un traje negro, sentado allí mirándola. Elena sintió que la sangre le subía al corazón. Apretó con fuerza el mango de la máquina de café expreso. La había encontrado. ¿Para qué había venido? ¿Para hacer que la despidieran también de este trabajo? ¿Para amenazarla? ¿Para castigarla por atreverse a hablarle cara a cara? Quería huir. La supervivencia gritaba en su cabeza, diciéndole que se quitara el delantal y saliera corriendo por la puerta trasera. Pero no lo hizo. Ya había huido lo suficiente. Ya había perdido lo suficiente. Si un jefe de la mafia quería hacerle algo, lo haría tanto si ella huía como si no. Entonces, ¿por qué tener miedo? Respiró hondo. Luego siguió preparando café. Atendió a los clientes, limpió las mesas, lavó las tazas, hizo todo como de costumbre, como si Dominic Russo no existiera, como si fuera solo un fantasma que nadie podía ver. Dominic se quedó allí sentado toda la mañana. Pidió un café solo. No lo bebió. Solo se quedó allí sentado observando a Elena trabajar. A las 2, Elena terminó su turno. Se quitó el delantal, lo colgó en el gancho y salió de detrás de la barra. Caminó directamente hacia la puerta sin mirar a Dominic, pero en cuanto pisó la acera,
Él estaba allí esperándola. «Necesito hablar contigo», dijo Dominic. Su voz no era fría como antes. Estaba cansada, agotada, como la voz de un hombre que llevaba muchas noches sin dormir. Elena se detuvo, lo miró. «¿Qué quiere, señor Russo?», preguntó con voz firme. «¿Ha venido aquí para que me despidan también de este trabajo? ¿O planea echarme de la ciudad por completo?». Dominic se estremeció como si sus palabras le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Me lo merezco», dijo en voz baja. «Tienes razón, me lo merezco». Elena no respondió. Se quedó allí mirándolo, esperando. «Hay un pequeño parque cerca», Dominic dijo. «Dame 10 minutos, por favor». Elena quería negarse. Quería darse la vuelta y volver a su pequeño apartamento. Quería olvidar todo lo que había pasado. Pero no lo hizo porque Rosa la había llamado la noche anterior. Rosa le había hablado de las 3 niñas, del silencio, de cómo rechazaban a su padre, de lo que había dicho Lucía. «Te odio». Y Elena no podía dejar de pensar en ello. No podía dejar de preocuparse por los 3 angelitos a los que había querido durante esas breves 8 semanas. 10 minutos, dijo. Caminaron hasta el parque, un pequeño espacio verde, con unos cuantos bancos destartalados y unos cuantos arces que dejaban caer sus hojas. Se sentaron, dejando espacio entre ellos como si fueran desconocidos. Mis chicas volvieron a quedarse en silencio. Dominic comenzó a hablar, con voz baja y dolorida. «En cuanto saliste por la puerta, no han dicho ni una palabra. No me miran. Me odian». «Lo sé», dijo Elena. «Rosa me llamó». Dominic se volvió hacia ella. «¿Te llamó? Está preocupada». Elena dijo que no sabe qué hacer. Silencio por un momento. Entonces Dominic habló. «¿Sabes quién soy?», dijo lentamente. «Soy Dominic Russo, un jefe de la mafia, el hombre al que la gente teme, el hombre que ha matado a más gente de la que puedas imaginar». «Lo sabes». Elena lo miró directamente a los ojos, sin pestañear, sin miedo. «Sé quién es usted, señor Russo», dijo. «Todo mi Bronx sabe quién es usted». «Entonces, ¿por qué no tienes miedo?», preguntó Dominic. «¿Por qué te atreves a hablarme así? ¿Por qué te atreves a mirarme a los ojos sin temblar?». Elena soltó una risa suave, una risa triste, de esas que han visto demasiado sufrimiento. «Porque ya lo he perdido todo, señor Russo», dijo lentamente. «Mi padre fue asesinado a tiros hace 3 años, justo delante de su tienda. 3 balas. Era el mejor hombre que he conocido jamás. Mi madre murió 6 meses después. No pudo sobrevivir. Se le rompió el corazón. A mi hermano Miguel, de 19 años, le tendieron una trampa. Le condenaron a 10 años por un delito que no cometió. Se está pudriendo allí dentro mientras yo trabajo 16 horas al día para pagar a los abogados». Elena se detuvo. Miró a Dominic. «¿Qué más me puede quitar, señor Russo?», preguntó. «Mi vida, quédesela. De todos modos, no vale mucho. Pero no espere que le tema. No me queda nada que temer». Dominic la miró, y por primera vez la vio de verdad. No como la ama de llaves, ni como la chica que se atrevía a hablarle cara a cara, sino como un ser humano, alguien que había soportado demasiado. Alguien más fuerte que cualquiera que hubiera conocido, incluso que él mismo. Dominic miró a Elena durante un largo rato y luego lo dijo. «Me equivoqué». Su voz era baja y grave. Estaba celoso. «Tú hiciste lo que yo no pude. Hiciste que mis hijas volvieran a hablar. Las hiciste reír. Las hiciste cantar. Y yo, en lugar de estar agradecido, estaba celoso. Estaba enfadado. Lo destruí todo». Elena no lo miró. Miró fijamente las hojas de arce que caían lentamente con el viento de la tarde. «Tienes razón», dijo. «Lo destruiste todo». Silencio. El viento soplaba por el parque, trayendo el olor de las hojas podridas y los gases de escape de la calle. «Quiero que vuelvas», dijo Dominic. Elena se volvió para mirarlo por primera vez desde que se habían sentado. «¿Qué? Vuelve. Trabaja para mí. Quédate con mis hijas. Eres la única que puede ayudarlas. Eres la única en quien confían. Por favor». Elena soltó una pequeña risa, una risa sin calidez. «No puedo, señor Russo». Dominic se inclinó hacia ella. «Te pagaré el doble». «No, el triple». «No, 10 veces más. Lo que quieras. Solo tienes que decirlo». Elena se levantó.
Se volvió hacia Dominic con los ojos brillantes de algo parecido a la ira. ¿Crees que esto es por dinero? Preguntó, ahora con voz más alta. ¿Crees que puedes comprarme con dinero? ¿Sabes lo que se siente? Que me echaran como a una delincuente delante de los niños que quería. Delante de 3 niñas pequeñas a las que había pasado 8 semanas intentando curar. ¿Sabes cómo me miraban cuando me fui? ¿Sabes que el llanto de Mía todavía me persigue cada noche? Elena se detuvo. Respiró hondo. Tengo 2 trabajos para pagar al abogado de mi hermano, dijo, bajando la voz. Me levanto a las 5 de la mañana. Me acuesto a la Milford. A veces estoy tan cansada que se me olvida cómo respirar. Pero cada noche, antes de dormir, sigo pensando en esas 3 niñas. Sigo preocupándome por ellas. Sigo rezando por ellas, incluso después de que me echara como hay un perro. Miró directamente a los ojos de Dominic. Lo siento, no es suficiente, señor Russo. El dinero no es suficiente. Nada es suficiente. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Sus pies encontraron el camino de piedra hacia la puerta del parque. Se iría a casa. Lo olvidaría todo. Seguiría viviendo como siempre lo había hecho. Tu hermano. La voz de Dominic llegó desde detrás de ella. Elena se quedó paralizada. Su pie se detuvo a mitad de paso. Su corazón dio un vuelco. Se dio la vuelta. ¿Qué acaba de decir? Dominic se levantó. Caminó hacia ella. Miguel Vázquez, dijo lentamente. Su hermano, de 22 años. Cumpliendo una condena de 10 años en Sing por posesión de drogas y armas ilegales. Pero él no lo hizo. Le tendieron una trampa. Elena sintió que el calor le subía a la cara y apretó los puños. ¿Me investigó? Preguntó con la voz temblorosa de ira. Has husmeado en mi vida, ¿y ahora qué haces? ¿Sobornarme? ¿Utilizar a mi hermano para obligarme a volver? ¿Quién te crees que eres? Dominic negó con la cabeza. No, Elena se detuvo. Lo miró fijamente, con los ojos aún llenos de sospecha y furia. No, no, repitió Dominic. No te estoy sobornando. Voy a ayudar a tu hermano, vuelvas o no. Elena no podía hablar. Se quedó allí de pie, mirándolo, con la boca ligeramente abierta. ¿Qué? Tengo los mejores abogados, dijo Dominic. Tengo contactos en el sistema judicial. Puedo averiguar quién tendió una trampa a tu hermano. Puedo reabrir el caso. Puedo sacarlo de allí. ¿Pero por qué? Preguntó Elena, con un hilo de voz. ¿Por qué me ayudarías? No me debes nada. No te debo nada, dijo Dominic asintiendo con la cabeza. Pero es lo correcto. He hecho demasiadas cosas malas en mi vida. La sangre de mis manos nunca se borrará. Pero al menos puedo hacer una cosa bien. Puedo ayudar a una persona inocente a salir de un lugar al que no pertenece. No te pido nada a cambio. Elena lo miró. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y sus labios temblaron. Miguel, dijo con voz entrecortada, solo tiene 22 años, no ha hecho nada malo. Solo quería ser ingeniero, tenía sueños, tenía toda la vida por delante. Y se lo quitaron todo. Durante 3 años he intentado salvarlo. Durante 3 años he trabajado hasta enfermar. Durante 3 años he gastado hasta el último dólar en abogados y nada ha cambiado. Nada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No se las secó. Dejó que cayeran. Lo sé, dijo Dominic en voz baja. Y voy a ayudar. Sin condiciones, sin condiciones. Vuelvas o no, voy a ayudar a Miguel. Es una promesa. Elena lo miró fijamente, buscando en esos ojos oscuros algún engaño, algún plan. Pero no lo encontró. Solo vio agotamiento, arrepentimiento y tal vez por primera vez sinceridad. No sabía qué decir. Se quedó allí de pie, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, mirando al hombre al que había odiado unos minutos antes y preguntándose si él estaba cambiando o si ella estaba siendo engañada de nuevo. Elena permaneció allí de pie durante mucho tiempo, con las lágrimas aún húmedas en las mejillas. El viento de la tarde soplaba por el parque, ahora más frío. Entonces hizo algo que no esperaba de sí misma. Se dio la vuelta, caminó hacia el banco y se sentó. Dominic la miró sin decir nada. Él también se sentó, a cierta distancia, como antes. Elena lo observó. Durante mucho tiempo, intentó leerlo, comprenderlo.
Descubrir quién era realmente bajo la máscara de jefe de la mafia. ¿Por qué?, preguntó. Su voz era ahora más tranquila, ya no enfadada, solo curiosa. ¿Por qué ayudarías a Miguel, aunque yo no volviera? ¿Qué ganas tú con eso? Dominic bajó la mirada hacia sus manos, manos que habían firmado tantas órdenes de muerte, manos que habían estrechado las del diablo, manos que habían construido un imperio sobre la sangre y las lágrimas de otras personas. Porque he destruido demasiadas cosas en mi vida, dijo lentamente. He arrebatado demasiadas vidas, familias, futuros. La sangre de mis manos nunca se borrará. Lo sé. Tarde o temprano pagaré por lo que he hecho. Levantó la vista hacia Elena. Pero al menos puedo hacer una cosa buena. Solo una. Ayudar a un hombre inocente a salir de un lugar al que no pertenece. No borra mis pecados, pero al menos me dice que todavía puedo hacer algo bueno, que todavía puedo ser humano. Elena se quedó en silencio. Miró hacia los arces, que perdían sus hojas amarillas y rojas, que caían lentamente como lágrimas de otoño. «Sabe, señor Russo», dijo, con una voz tan ligera como el viento, «le odio». «Lo sé», dijo Dominic. «Odio cómo me trató», continuó Elena. «Odio cómo gritó en esa cocina. Odio cómo aterrorizó a esas 3 niñas pequeñas. Odio que pienses que el dinero lo puede comprar todo». «Lo sé», repitió Dominic, sin ponerse a la defensiva, sin dar explicaciones, solo aceptándolo. «Pero quiero a esas niñas», dijo Elena. «Quiero a Lucía, con su fuerza fingida, intentando proteger a sus hermanas. Quiero a Valentina, con sus interminables preguntas de ¿por qué? Amo a Mía, con su vocecita cantarina y su risa cristalina. 8 semanas. Solo estuve con ellas 8 semanas, pero las amo como si fueran mías». Se volvió para mirar a Dominic. «Así que te voy a decir esto. Si vuelvo, tienes que cambiar. Cambiar de verdad. No del tipo en el que pides perdón y olvidas. Un cambio real». Dominic frunció el ceño. «¿Cambiar cómo?» «Tienes que estar en casa», dijo Elena con voz firme. «En casa de verdad. No de esas en las que te pasas unas horas y luego te vas a Miami, Chicago o Las Vegas. En casa con tus hijas. Desayuna con ellas, cena con ellas. Léeles cuentos antes de acostarse. Aprende los nombres de los amigos de tus hijas. Aprende qué canciones les gustan. Aprende a qué le tienen miedo, qué les gusta, con qué sueñan. No necesitan un jefe de la mafia. Necesitan un padre». Dominic abrió la boca para discutir. «Mi trabajo. Tu trabajo les robó a su madre». Elena lo interrumpió con una voz afilada como una navaja. Dominic se quedó quieto. «Isabela murió por ser quien eres», continuó Elena. «Por el imperio que construiste. Por los enemigos que te hiciste. La sangre llama a la sangre. Señor Russo, tú matas gente. Alguien mata a tu gente. Esa es la ley del mundo en el que vives». E Isabela pagó el precio. Se detuvo y respiró hondo. «No dejes que tus hijas paguen más. No dejes que tu trabajo les robe también a su padre. Ya han perdido a su madre. No dejes que te pierdan a ti». Dominic miró a Elena, con los ojos llenos de dolor. «Me estás pidiendo que renuncie a todo», dijo en voz baja. «Renunciar al imperio que he construido durante 15 años. Renunciar al poder, renunciar a todo». Elena negó con la cabeza. «No», dijo, «no te estoy pidiendo que renuncies a todo. Te estoy pidiendo que elijas». Lo miró fijamente. «Tus hijas o tu imperio. No puedes tener ambos. Lo intentaste y fracasaste». Isabela murió. Las niñas estuvieron en silencio durante 14 meses. Casi las pierdes para siempre. Así que elige, señor Russo. Elige. Por una vez en tu vida, no elige lo que te da poder, ni lo que te da dinero. Elige lo que realmente importa. Dominic no dijo nada. Se quedó allí sentado, mirando a Elena como si ella le hubiera planteado una pregunta de la que había estado huyendo toda su vida, y ahora ya no podía seguir huyendo. Elena miró a Dominic durante un largo rato. Luego se levantó. 2 días, dijo. Te daré 2 días. 2 días para demostrar que realmente quieres cambiar. Si lo consigues, volveré. Si no lo consigues, no me busques más. Dominic asintió.
2 días. Lo demostraré. Elena no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió del parque. No miró atrás. Dominic se quedó allí un poco más, viéndola desaparecer detrás de la línea de árboles. Luego se levantó, sacó su teléfono y llamó a Marco. No voy a ir a ningún sitio esta semana, dijo en cuanto Marco descolgó. Encárgate tú de todo. Silencio al otro lado de la línea. ¿Todo, jefe?, preguntó Marco con voz llena de incredulidad. ¿Todo? Dominic lo confirmó. El trato en Chicago, la reunión en Atlantic City, el problema con Gambino, todo. Encárgate tú. Confío en ti. Jefe, ¿qué está pasando? Estoy intentando salvar lo que queda de mi familia, Marco. Dominic dijo, eso es lo que está pasando. Luego colgó. El primer día, Dominic se despertó a las 6:00 de la mañana. No recordaba la última vez que se había despertado en esta casa sin tener que correr al aeropuerto. Bajó a la cocina. Rosa estaba preparando el desayuno. Lo miró con sorpresa evidente. Jefe, hoy no vas a trabajar. Estoy preparando el desayuno, dijo Dominic. Para las niñas. Rosa abrió mucho los ojos. Pero jefe, tú no sabes cocinar. Aprenderé. Rosa no dijo nada más. Dio un paso atrás y dejó que Dominic se quedara con la cocina. Miró a su alrededor. La nevera, la cocina de gas, la sartén, los huevos, el pan. Podía hacerlo. Había construido un imperio desde cero. Podía preparar el desayuno. 30 minutos más tarde, puso 3 platos de huevos quemados y tostadas chamuscadas sobre la mesa. Rosa miró la comida con silenciosa tristeza, pero no dijo nada. Las 3 niñas bajaron a desayunar como siempre. Se sentaron a la mesa, miraron fijamente los huevos quemados, luego levantaron la vista y vieron a Dominic de pie en la cocina con un delantal, con las manos aún manchadas de mantequilla. No comieron, no cogieron los tenedores. Pero esta vez no se levantaron y se marcharon. Se quedaron sentadas, mirándolo más tiempo de lo habitual, como si intentaran comprender lo que estaba pasando. Dominic se sentó con ellas. No dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado. Por primera vez en 14 meses, estaba realmente presente. El segundo día, Dominic no salió de casa. No entró en su estudio. No abrió su ordenador portátil. Guardó su teléfono en un cajón y no lo miró en todo el día. Por la tarde, se sentó en la sala de estar. Las 3 niñas jugaban en un rincón, en silencio, como siempre. Dominic se sentó en el sofá a unos metros de distancia. No intentó hablar. No intentó obligarlas a hacer nada. Simplemente se sentó allí, observándolas, presente, como lo había estado Elena en aquellas primeras semanas. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dominic seguía allí, paciente, en silencio. Al final del día, cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, ocurrió algo. Mia, la más pequeña, estaba jugando con una muñeca. Se levantó y caminó lentamente hacia Dominic, paso a paso. Dominic no se movió, no se atrevía a respirar. Mia se detuvo frente a él y levantó la vista. Sus grandes ojos marrones se encontraron con los oscuros de su padre. Luego extendió la mano y le tocó la mano. Solo por un segundo, un toque tan ligero como una mariposa. Luego retiró la mano, se dio la vuelta y corrió hacia sus hermanas. Pero ese segundo fue suficiente. Dominic sintió que las lágrimas se acumulaban en el rabillo de sus ojos. No se las secó, dejó que cayeran. Esa noche, Dominic entró en la habitación de las niñas antes de acostarse. Las 3 pequeñas estaban tumbadas en la cama cogidas de la mano. Como siempre, se sentó junto a la cama. «Niñas», dijo con suavidad, «papá tiene algo que decirles». No hubo respuesta, pero sabía que estaban escuchando. «La señorita Elena va a volver», dijo. «Papá la ha encontrado». Papá se disculpó. «Va a volver». Lucía giró la cabeza por primera vez desde la noche en que dijo, «Te odio». «¿De verdad?», preguntó. Su voz era débil, recelosa, pero había un hilo de esperanza frágil en ella. «¿De verdad, cariño?», dijo Dominic, con la voz entrecortada. «Va a volver. Y papá también estará aquí. Papá se quedará más en casa. Papá estará contigo, te lo prometo». Lucía lo miró fijamente. «Has prometido muchas cosas», dijo. «Prometiste que nos llevarías al parque.
No lo hiciste. Prometiste que nos leerías cuentos. No lo hiciste. Siempre prometes cosas. Dominic tragó saliva. Sentía la garganta cerrada. Tienes razón, dijo. Papá ha prometido muchas cosas y no las ha cumplido. Lo siento, pero esta vez es diferente, cariño. Esta vez, papá te lo va a demostrar. No con palabras, sino con hechos. Papá estará aquí todos los días, te lo prometo, y voy a cumplir esta promesa. Lucía lo miró durante un largo rato. Luego apartó la cara. No dijo nada más, pero tampoco dijo, te odio. Y para Dominic, eso era suficiente. Era un comienzo. Tercer día temprano por la mañana. El sol aún no había salido del todo. El cielo todavía estaba teñido del rosa y el naranja del amanecer. Las tres niñas ya estaban despiertas. No sabían por qué. Solo sabían que hoy era un día especial. Se quedaron de pie junto a la ventana del salón, con sus tres caritas pegadas al cristal y sus 6 ojos fijos en el camino que conducía a la verja, esperando. Rosa estaba detrás de ellas, sonriendo. No dijo ni una palabra. Se limitó a quedarse allí de pie, observando a las niñas. Y por primera vez en días, sintió que su corazón se llenaba de calor. Dominic estaba de pie en la puerta del salón. Él también esperaba. No había dormido en toda la noche. Se había quedado tumbado en la cama mirando al techo, preguntándose si Elena volvería de verdad, si le daría una segunda oportunidad, si él se la merecía. Eran las 8 de la mañana. Un taxi se detuvo en la puerta. La puerta de hierro se abrió lentamente. Una figura entró. «Ya está aquí», gritó Mía. Era lo primero que decía la niña desde que Elena se había marchado. Lucía y Valentina no hablaron, pero sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera encendido un interruptor. Elena subió por el camino de piedra hasta la puerta principal. Llevaba un sencillo vestido blanco. Llevaba el pelo recogido cuidadosamente en la nuca. No llevaba mucho equipaje, solo un pequeño bolso de hombro. Rosa abrió la puerta antes de que Elena pudiera llamar. Se quedó allí mirando a la joven, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Gracias», dijo con voz entrecortada. «Gracias por darles una segunda oportunidad». Luego abrazó a Elena, la abrazó con fuerza como si fuera una hija que había vuelto a casa después de estar fuera demasiado tiempo. Elena la abrazó también, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por llamarme», susurró. «Gracias por no rendirte». Rosa la soltó, se secó las lágrimas y se hizo a un lado. «Las niñas te están esperando». Elena entró, atravesó el pasillo, pasó junto a los cuadros caros que había limpiado tantas veces, pasó junto a las estanterías que había ordenado una y otra vez, se detuvo en la entrada de la sala de estar. Dentro, Dominic estaba sentado en el sofá. Las tres niñas estaban sentadas a su lado. Él sostenía un libro infantil e intentaba leer, pero las niñas no miraban las páginas. Miraban hacia la puerta esperando. Elena entró. «Hola, mis angelitos», dijo con voz cálida, suave y familiar. Las tres niñas se volvieron. La vieron y fue como si el mundo explotara. «Señorita Elena, señorita Elena, señorita Elena». Las tres gritaron al unísono. Sus voces llenaron la habitación, llenaron la casa, llenaron todo el universo. Saltaron del sofá y corrieron hacia Elena como 3 pequeñas tormentas, como 3 balas, como 3 ángeles liberados. Elena se arrodilló, abrió los brazos y las abrazó a las tres. Se estrellaron contra ella, aferrándose a ella como si temieran que volviera a desaparecer. «Pensábamos que te habías ido», lloró Valentina. «Te echábamos mucho de menos», sollozó Mía. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no te quedaste?», preguntó Lucía con voz temblorosa. Elena las abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Les besó el pelo, la frente, las mejillas. «Estoy aquí», susurró. «Lo siento. Siento haberme ido. No debería haberlo hecho. Debería haberme quedado. Lo siento, mis amores. ¿Me perdonáis?» «Sí». Las tres respondieron al unísono. «Te perdonamos». Elena sonrió entre lágrimas. Las abrazó con más fuerza, como si intentara compensarlas por todos los días que no había estado con ellas. Lucía levantó la cara hacia Elena, con sus grandes ojos marrones aún húmedos. «¿Te vas a quedar?»,
preguntó con voz débil, frágil, temerosa. ¿Te vas a quedar con nosotros? ¿Vas a marcharte otra vez? Elena miró a Lucía. Luego miró a Dominic. Seguía sentado en el sofá. El libro había caído al suelo. Ya no lo sostenía. Solo estaba allí sentado, mirando a Elena y a las niñas, con lágrimas corriendo por su rostro. El jefe mafioso más poderoso de Nueva York, el hombre que hacía temblar a todo el mundo subterráneo, lloraba como un niño. Elena lo miró. Él asintió lentamente, con firmeza. Elena volvió a mirar a Lucía. Me quedo, dijo. Te prometo que no me iré otra vez. Estaré aquí contigo todos los días. Lucía la miró fijamente y volvió a abrazarla. Esta vez lloraba. Lloraba de verdad. El llanto de una niña que había soportado el dolor durante demasiado tiempo y que por fin se liberaba. Valentina habló de repente. «Papá encontró a la señorita Elena, ¿verdad?», preguntó, volviéndose hacia Dominic. Papá fue a buscar a la señorita Elena. Dominic se puso de pie, caminó lentamente y se arrodilló junto a Elena y las niñas. «Sí», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Papá encontró a la señorita Elena. Papá le pidió perdón. Papá le pidió que volviera porque papá la quiere, porque ustedes la necesitan y porque papá se equivocó». Lucía lo miró durante un largo rato. Entonces hizo algo que Dominic nunca se habría atrevido a soñar. Extendió la mano y le cogió la suya, envolviendo con su pequeña mano la grande de él, fría y llena de cicatrices. «¿Te vas a quedar con nosotros también?», preguntó Lucía. «Como la señorita Elena, ¿vas a estar en casa?». Dominic sintió que se le partía el corazón. Se partía y se recomponía. «Me voy a quedar», dijo con voz entrecortada. «Lo prometo. Estaré en casa con vosotras todos los días». Valentina extendió la mano y tomó la otra mano de Dominic. Entonces Mia se subió a su regazo y le abrazó el cuello. Dominic Russo, jefe de la mafia, un hombre que había matado a más personas de las que podía contar. Un hombre que había construido un imperio sobre sangre y lágrimas. Un hombre que hacía temblar al inframundo. Estaba arrodillado en el suelo, llorando como nunca antes había llorado. Sus 3 hijas pequeñas se aferraban a él. Elena estaba sentada junto a ellos con lágrimas en los ojos. Rosa estaba de pie en la puerta llorando en silencio. Y por primera vez en 14 meses, la mansión ya no estaba en silencio. Estaba llena de lágrimas, risas, voces, el sonido del amor volviendo a la vida. Pasaron 6 meses. 6 meses desde el día en que Elena regresó. 6 meses desde el día en que Dominic se arrodilló en el suelo y lloró con sus hijas. Todo había cambiado. Dominic Russo seguía siendo un jefe de la mafia. Seguía controlando los puertos, los casinos clandestinos y la mitad de las operaciones de protección en Manhattan. Su imperio seguía ahí, pero él ya no lo dirigía directamente. Le había cedido la mayoría de las operaciones a Marco. Marco voló a Chicago. Marco se reunió con los Gambino. Marco se ocupó de los problemas en Atlantic City. Dominic supervisaba desde la distancia. 4 días a la semana trabajaba desde casa, sentado en su estudio solo unas horas por la mañana. El resto del tiempo lo dedicaba a sus hijas. Sabía los nombres de sus profesoras. La señorita Thompson daba clase a Lucía. La señorita Martínez daba clase a Valentina y Mia. Sabía los nombres de sus amigas. Sophie, Emma y Olivia eran el grupo de amigas íntimas de Lucía en el colegio. Sabía las canciones que les gustaban. A Mia todavía le encantaban las canciones de Disney. A Valentina le gustaba la música pop. Lucía había empezado a escuchar a Taylor Swift. Estaba allí durante el desayuno. Se acabaron los huevos quemados y las tostadas chamuscadas. Rosa le había enseñado a cocinar lo básico. Ahora sus tortitas eran comestibles. Estaba allí durante la cena, sentado a la cabecera de la mesa, escuchando a las niñas contarle cómo había ido el día en el colegio. ¿Quién había hecho qué? ¿Quién había dicho qué? ¿Quién había jugado con quién? Estaba allí para contarles cuentos antes de dormir, sentado en el borde de la cama leyendo. Su voz no era tan buena como la de Elena, pero a las niñas no les importaba. Solo necesitaban que él estuviera allí. Elena ya no era solo la ama de llaves. Se convirtió en parte de la familia. Las niñas la llamaban tía Elena.
Cenaba con ellos, no en la cocina como el personal, sino en la mesa con la familia. Los fines de semana iba de picnic con ellos, a Central Park, a los Hamptons, a la playa privada de la familia Russo en Long Island. Les leía a las niñas antes de acostarse, alternando con Dominic. Una noche él, otra noche ella. Y le enseñó a Dominic algo importante: cómo escuchar. No intente arreglarlo todo, señor Russo. Se lo dijo una noche después de que las niñas se durmieran. A veces las niñas solo necesitan a alguien que las escuche. Sin soluciones, sin consejos, solo alguien sentado allí escuchándolas. Dominic estaba acostumbrado a resolver problemas. Ese era su trabajo. Alguien causaba problemas. Él se encargaba de ellos. Si alguien se interponía en su camino, él lo eliminaba. Pero con sus hijas, esa forma de actuar no funcionaba. No podía acabar con su tristeza. No podía comprarles la paz. Solo podía estar ahí, escuchar y amar. 4 meses después del regreso de Elena, Dominic cumplió su promesa. Miguel Vázquez fue liberado. Dominic contrató a los mejores abogados de Nueva York. No los defensores públicos que se limitaban a cumplir con el trámite, sino los mejores abogados, los que podían revocar cualquier caso. Investigaron el expediente. Encontraron inconsistencias. Las pruebas estaban demasiado bien colocadas. El testigo tenía antecedentes y conexiones con una banda rival. Las huellas de Miguel no estaban en el arma ni en las drogas que se habían encontrado. Presentaron una apelación. Presentaron nuevas pruebas. Presionaron al sistema. 4 meses después, Miguel Vázquez salió de Sing como un hombre libre. Elena esperaba fuera de la puerta de la prisión. Llevaba allí desde primera hora de la mañana, aunque la vista para la puesta en libertad estaba prevista para las 2 de la tarde. No podía quedarse quieta. No podía esperar en casa. Tenía que estar allí. Le temblaban las manos. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. 3 años. 3 años había esperado este día. 3 años había trabajado como una loca. 3 años había rezado cada noche. Y ahora estaba sucediendo. La pesada puerta de hierro comenzó a abrirse. Elena contuvo la respiración. Apareció una figura. Miguel, su hermano, de 22 años, más delgado de lo que ella recordaba, más pálido, pero con los ojos aún brillantes. Los ojos del chico de 19 años que soñaba con ser ingeniero seguían allí. «Hermana», llamó Miguel con voz quebrada. Elena no esperó ni un segundo más. Corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Lo abrazó como si los 3 años de separación se hubieran condensado en un solo instante. «Estás en casa», sollozó. «Estás en casa. Estás en casa». Miguel la abrazó también. Él también lloraba. Los dos se quedaron allí, frente a las puertas de la prisión, abrazados y llorando, sin importarles quién los mirara, sin importarles nada más. Dominic estaba de pie junto al coche negro aparcado no muy lejos. No se acercó. No interrumpió ese momento. Se quedó allí en silencio, observando a Elena y a su hermano. Después de mucho tiempo, Miguel levantó la cabeza. Vio a Dominic. Vio el coche caro. Vio el traje perfecto. Supo de inmediato que no era un hombre cualquiera. «¿Tú eres el qué?», preguntó Miguel, mirando a Dominic. «Soy el hombre que le debe mucho a tu hermana». Dominic dijo: «Ella salvó a mi familia. Ayudarte es lo menos que puedo hacer». Miguel miró a Dominic y luego a Elena. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero entendía una cosa. Este hombre le había ayudado a salir del infierno. «Gracias», dijo Miguel. «Quien quiera que seas, gracias». Dominic asintió. «No me des las gracias. Vive una buena vida. Así es como me das las gracias». Se subieron al coche. Dominic conducía. Elena y Miguel se sentaron atrás. Los dos hermanos se cogieron de la mano durante todo el camino a casa. No hablaron mucho. Solo se abrazaron y sintieron la presencia del otro. En las semanas siguientes, algo cambió entre Dominic y Elena. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo vieron. Rosa lo vio. Marco lo vio. Incluso las niñas lo vieron, miradas persistentes que duraban demasiado. Cuando Elena cruzaba la sala, los ojos de Dominic la seguían. Cuando Dominic hablaba, Elena escuchaba como si cada palabra importara.
Conversaciones nocturnas en el porche después de que las niñas se durmieran. Se sentaban allí a tomar té, hablando de todo y de nada. Sobre la vida, sobre los sueños, sobre el miedo, sobre las heridas que no habían sanado. No hablaban de amor, no hablaban del futuro, solo hablaban, pero en los silencios entre sus palabras algo estaba creciendo, algo cálido, algo que nadie se atrevía a nombrar todavía. Un sábado por la tarde, el sol se estaba poniendo. El cielo occidental se tiñó de naranja y rosa, como si alguien hubiera derramado acuarelas sobre un lienzo gigante. Dominic fue a buscar a sus hijas. Miró en la sala de estar, en la sala de juegos, en su dormitorio. No había nadie. Entonces oyó risas que provenían del patio trasero. Salió al porche y las vio. Elena y las tres niñas estaban arrodilladas en la tierra, con las manos manchadas de barro, la ropa llena de suciedad, y a nadie le importaba. Se reían. Esa risa clara y brillante resonaba en el jardín. Dominic se acercó. ¿Qué estamos plantando?, preguntó. 4 caras se levantaron hacia él. 4 sonrisas brillantes. «¡Girasoles, papá!», gritó Mía, levantando sus manos embarradas como un trofeo. La tía Elena dijo que a mamá le gustaban los girasoles. Lucía añadió, «Así que los estamos plantando para que mamá pueda verlos desde el cielo». Dominic sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a Elena. Ella lo observaba con ojos tiernos. Asintió levemente con la cabeza, como para decirle que todo estaba bien. Se arrodilló junto a sus hijas. Sus rodillas se hundieron en la tierra húmeda. Su costoso traje se llenó de barro. No le importó. «A tu mamá le encantaban los girasoles», dijo con voz entrecortada. «Muchísimo», respondió ella. «Eran las flores más bonitas». Valentina lo miró. «¿Por qué le gustaban a mamá, papá? ¿Por qué girasoles y no rosas o tulipanes?». Dominic se quedó callado un momento. Miró las diminutas semillas del paquete. Luego miró al cielo, que se estaba volviendo púrpura. «Tu mamá le dijo algo a papá una vez». Comenzó. Ella dijo, «Los girasoles siempre se vuelven hacia la luz. No importa cuán oscuro se ponga, no importa cuán negras sean las nubes, no importa cuán fuerte sea la tormenta, los girasoles siguen mirando hacia el sol. No se rinden, no se alejan, siguen buscando la luz». Ella dijo, «Así es como debemos vivir. No importa lo oscura que parezca la vida. Siempre hay que girarse hacia la luz». Lucía miró a su padre. «Como nosotros», dijo en voz baja. «Somos como los girasoles, ¿verdad, papá? Estuvimos en la oscuridad durante mucho tiempo, pero luego encontramos la luz». Dominic abrazó a su hija. «Así es, cariño», le susurró. «Igual que tú, encontraste la luz, y papá también». Los 5 se quedaron allí, en el jardín, sumergiéndose en la puesta de sol. Sus manos seguían trabajando, cavando, sembrando semillas, regando, trabajando juntos, como una familia. Entonces Mía gritó, «¡Papá, mira!». Señaló al cielo. Todos miraron y vieron una mariposa morada revoloteando sobre ellos. Se posó en el paquete de semillas de girasol, con sus alas violetas brillando bajo la última luz del día. Permaneció allí unos segundos, como si los observara, como si comprobara que estaban bien. Las niñas se quedaron en silencio, mirando a la mariposa con asombro. Mía susurró, con una voz tan suave como un suspiro, «Es mamá, ¿verdad? Mamá ha venido a visitarnos, ¿verdad?». Elena extendió la mano y acarició suavemente el pelo de la niña. «Sí, cariño», dijo en voz baja, «mamá te está mirando. Mamá siempre está aquí, en el viento, en la luz del sol, en las alas de las mariposas. Mamá nunca te abandona». La mariposa morada alzó el vuelo. Dio una vuelta a su alrededor, como si las abrazara con sus frágiles alas. Luego se alejó volando hacia el sol poniente, hacia la luz. Las niñas la observaron hasta que desapareció en la penumbra. El teléfono de Dominic vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Marco, debía de haber algo, un trato, un problema, algo que lo necesitaba. Antes, habría respondido de inmediato. Antes, el trabajo siempre era la primera prioridad. Pero eso ya no era antes. Pulsó el botón de encendido y lo apagó. Lo volvió a guardar en el bolsillo. Elena lo miró. Sonrió.
No importa. Dominic dijo, nada importa más que esto. Lucía miró a su padre. ¿Te vas a quedar?, preguntó. ¿De verdad te vas a quedar? No solo hoy y mañana marcharte, quedarte de verdad, para siempre. Dominic abrazó a las tres niñas y las estrechó contra él como si nunca quisiera soltarlas. Me voy a quedar, dijo. Prometo que estaré aquí contigo todos los días hasta que ya no pueda respirar. Lo prometo, y esta vez voy a cumplirlo. Levantó la vista hacia Elena, la mujer que había salvado a su familia, la mujer que había devuelto la luz a esa casa oscura, la mujer que le había dado una segunda oportunidad que no se merecía. Gracias, dijo con la voz quebrada. Gracias por todo, Elena negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. No me des las gracias, dijo con suavidad. Da gracias a Dios por haberme traído aquí. Él nos permitió conocernos. Nos dio una segunda oportunidad. Se quedaron allí, en el jardín, mientras la puesta de sol se desvanecía. 5 personas, una familia, imperfecta, llena de heridas, llena de cicatrices, pero sanando, día a día. Y en el cielo, una mariposa morada volaba hacia el sol. La verdadera riqueza no es lo que construyes, ya sea un imperio o un reino, es en lo que te conviertes. Y lo más preciado en esta vida no es el poder, el dinero o el miedo a tus enemigos. Es el amor que permanece. Incluso en silencio, incluso en la oscuridad, incluso cuando tus manos están manchadas de sangre, el amor permanece como un girasol que siempre se vuelve hacia el sol, siempre vuelve hacia la luz. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuánto hayas fracasado, siempre hay una oportunidad para cambiar. Siempre hay una oportunidad para amar. Siempre hay una oportunidad para volver a casa. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este video para que más gente pueda escuchar historias significativas como esta todos los días. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado algo de la vida real? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Siempre queremos saber lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y días llenos de paz. Muchas gracias. Adiós y hasta la próxima.